Libro de Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 18. Ahí vamos a leer los primeros 6 versículos de la palabra del Señor. Cuando lo haya encontrado, daremos lectura entonces en el nombre del Señor. ¿Encontró la cita? Jeremías, capítulo 18, los primeros 6 versículos. Leo como está escrito en el nombre del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y Jeremías dice: y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Lo molesto un ratito, póngase de pie junto conmigo y oramos al Señor. Eterno Dios, maravilloso Salvador, hoy estamos aquí delante de su palabra. Señor, muchos de nosotros tenemos frente a nosotros literalmente la Biblia, y hoy día alumbra nuestro rostro, tu palabra. Permítenos en esta hora recibir la porción que necesitamos, Señor. Creemos por su palabra que usted está aquí en medio de nosotros. Su palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, usted está en el medio. Y en este día, Señor, nos has traído a este lugar para bendecirnos, Señor, para equiparnos, para consolarnos, para fortalecernos, Señor, para decirnos lo mucho que usted nos ama. En esta hora, al leer su palabra, permítanos, Señor, recibirla con gozo. Señor, atesorarla en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, de manera que el día de mañana, en el tiempo difícil, en el tiempo de la prueba, la dificultad, ella sea un tesoro valioso, Señor, que nos aliente, que nos purifique, que nos anime. Gracias le damos en esta hora y permita que su presencia se mueva en medio nuestro, Señor eterno, inspirándonos, Señor, a pensar y también a hablar. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria sean dadas al Señor. Hoy quiero hablarles acerca del gran alfarero. Así titulado el mensaje de hoy, el gran alfarero. A diferencia de las experiencias que habían vivido otro tipo de profetas, aquí vemos a Jeremías cómo el Señor trata con él de manera directa y no a través de una visión. Si ustedes bien recuerdan, hubo uno llamado Isaías que en una visión sus labios fueron purificados y él fue apartado para la labor de profeta. Aquí en este aspecto el Señor habla a través de Jeremías y le entrega una palabra. Y le da también una orden de bajar a la casa del alfarero. Qué lindo es lo que ocurre aquí porque el Señor enseñaba de esa forma. ¿De qué manera? Con cosas de la vida cotidiana. Miren, los pájaros, ¿ah? No se preocupan por lo que van a comer, por lo que van a vestir. Yo me preocupo de ellos. Entonces, aquí el Señor le habla a Jeremías de una manera bien particular. Y él le dice que necesita bajar a la casa del alfarero. ¿Para qué? Para oír la voz del Señor. ¿Ya? Para eso le habla. Para que él vaya, se levante y vaya a casa del alfarero. Ahora, ¿cuál es el contexto en el que se desarrolla este episodio? Es que el corazón del pueblo de Dios, nuevamente el pecado lo había endurecido. Y ya vamos a entender por qué el Señor lleva a Jeremías, este hermoso profeta, conocido también como el profeta llorón, también el hombre que escribió el libro de Lamentaciones. ¿Y por qué lo lleva a ese lugar? ¿Qué quiere Dios con esta situación? Era producto de que el pecado del pueblo nuevamente había endurecido sus corazones. Y es verdad que el pecado, amados hermanos, es el primer estorbo
para poder desarrollar una íntima comunión con Dios. Podemos pensar incluso que las personas, el lugar, la distancia, el tiempo, puede ser un estorbo para yo relacionarme con Dios. Pero sepa usted que no es el mayor estorbo, el mayor estorbo es el pecado. Por cuanto el pecado entró en el corazón del hombre, automáticamente la división entre nosotros y Dios se manifestó y hoy día estamos separados de esa hermosa gloria de Dios. Entonces, el pecado siempre va a intentar estorbar mi relación con Dios. Es por eso que nos cuesta tanto hablar con Él. Es por eso que nos cuesta tanto relacionarnos, acercarnos con Él. Este capítulo inicia diciendo, vino palabra de Jehová a Jeremías. ¿Cuántos creen que hoy día Dios va a traer una palabra a nuestros corazones? ¿Sí? No importa la condición en la que usted y yo nos encontremos hoy día. No importa que nos sintamos cerca o lejos o hayan estorbos delante de nosotros, creamos hoy día de que el Señor va a traer una palabra a nuestro corazón, así como lo hizo con Jeremías. Pero no es palabra humana, amada iglesia. Y eso es lo que necesitamos comprender, porque lo que se declara en este lugar no son palabras humanas, son palabras declaradas en la Biblia, la palabra de Dios. De la boca de Dios sale esto. Jeremías era un profeta que caminaba en consagración y siempre estaba atento a la voz de Dios. Hoy día en este mundo tan agitado cuesta prestarle atención a la voz de Dios. Hay mucha bulla, mucho ruido en nuestros corazones. Entonces, hoy día el Señor quiere captar toda nuestra atención. ¿Estamos dispuestos a eso hoy día? ¿Ah? ¿A prestar toda nuestra atención al Señor? Que no nos distraigan los niños, ¿ah? Que no nos distraiga el vecino de al lado, sino que toda mi atención hoy día, así como Jeremías caminaba, listo, dispuesto para oír a Dios, estemos hoy día listos y dispuestos para escuchar su palabra. Porque Dios quiere hablarnos. Dios quiere hablarle a usted, Dios quiere hablarme a mí también. Ahora, cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, debemos estar dispuestos también a atender esa voz y a ser renovados por esa voz y transformados por su poder. Jeremías hace esta visita particular a la casa del alfarero para comprender la manera que Dios quería tratar a su pueblo. El Señor quería traer claridad a Jeremías. Le estaba dando instrucciones valiosas a Jeremías. Por eso es que lo lleva a ese lugar. Ahora, esta visita a este artesano hoy nos ayudará a comprender la importancia, amados hermanos, de estar en las manos del Señor con un corazón moldeable. Que nuestros corazones no se endurezcan. Quisiera compartir hoy día 3 lecciones acerca de esta visita especial a la casa del alfarero. ¿Cuántos quieren bajar a la casa del alfarero? ¿Sabe qué? Mientras estudiaba esto, leía un artículo que decía que la casa del alfarero no estaba ahí dentro del sitio de la ciudad donde estaba el pueblo de Dios, sino que estaba muy alejado, porque tenían que llegar a un lugar de manera que pudieran recolectar la arcilla, recolectar el barro, porque no es cualquier barro tampoco. ¿Ah? No es que usted va, sale aquí a la esquina y hace barro y después lo coloca en la rueda, no sirve ese barro. Entonces era una tierra especial. Y requería un esfuerzo de parte del profeta Jeremías al obedecer a la voz de Dios, de decirle, levántate y ve, anda a la casa del alfarero. Y la primera lección que quiero que hoy día rescatemos acerca de este episodio en donde el Señor le habla a través del alfarero, es que debemos considerar ir siempre a la casa del alfarero. ¿Ya? Estar en la casa del alfarero. Ahora la figura del alfarero, la figura de la rueda, la figura del barro, no son muy difíciles de interpretar. Puesto que entendemos por su palabra que el alfarero es Dios. Entendemos que el barro es usted y soy yo. No hay una interpretación diferente, no hay una revelación más clara que esa acerca de cómo Dios trata con nuestra vida. Bueno, y las ruedas son muchas veces las vueltas de la vida, las circunstancias que muchas veces usted y yo vivimos aquí estando en esta tierra. Ahora, es importante estar en la casa del alfarero. De manera recurrente el Señor desea tratar con nosotros. ¿Ah? Dios quiere tratar con su vida, Dios quiere tratar con mi vida.
Ahora, la forma como Él trata, bueno, es un tema de Dios, no es un tema mío. Los métodos que Él usa son santos, son perfectos, son inequívocos. El trato que Dios tiene, los métodos, los mecanismos que Dios usa, no son imperfectos, son perfectos hacia nosotros. Él siempre llevará nuestras vidas a un lugar de manera que usted y yo logremos oírle con la mayor claridad posible. Mire, observemos lo que hace el Señor. ¿Por qué el Señor no le habla en ese instante a Jeremías? Si ya le estaba diciendo, y el Jeremías escribe diciendo, vino palabra de Jehová a mí diciendo. Y Él no le revela, perfectamente podría haberle revelado, pero Dios no lo hizo así. ¿Qué es lo que hace con Jeremías? El Señor le dice, levántate. ¿Cuántos están dispuestos hoy día a levantarse? Levántate, dice Dios, y vete, sal de ese estado en el que estás y anda a casa del alfarero porque algo quiero mostrarte. Ahora, ¿cómo habla Dios y qué métodos usa el Señor? Es que Él saca a Jeremías de ese estado de confort, de ese estado quizás de comodidad, de ese estado pecaminoso, como queramos llamarlo, y le dice, levántate y vete y cámbiate a este lugar porque hay algo que yo te quiero mostrar. Hay una situación en particular que quiero que observes. Hay algo en particular que yo quiero que le prestes atención. El problema pasa que cuando Dios nos dice, levántate y anda a ese lugar porque yo te quiero bendecir, porque yo te quiero hablar, muchas veces nosotros no obedecemos la voz de Dios. Y eso nos trae ruina, nos trae problemas, nos trae dificultad y el pecado se mete en el corazón del hombre. Pero qué lindo que Jeremías obedeció y hoy día nos enseña a obedecer la voz de Dios. Pero van a haber ocasiones en que el Señor te va a decir, Ricardo, levántate, anda a este lugar. O yo te voy a introducir en esta situación para que leas, para que aprendas que yo en medio de esa situación también te puedo hablar. Dios siempre va a querer llevarle a usted a un lugar, querámoslo o no, de la manera que Él estima conveniente, nos va a querer llevar a un lugar para hablarle a usted, para hablarme a mí. Entonces estamos viviendo alguna situación compleja, difícil en nuestra vida. En esa situación compleja y difícil de nuestra vida, podemos oír a Dios. Podemos oír a Dios. Su voz siempre está ahí lista para hablarnos. Entonces, lo que hizo con Jeremías fue llevarlo a la casa de este alfarero. Porque dice que ahí le iba a revelar qué quería él con su pueblo. Lo lindo de todo esto es saber que cuando Dios nos dice, anda, levántate, te voy a llevar a otro lugar porque te quiero hablar, el Señor lo va a estar esperando en ese lugar. Porque Jeremías no llegó a casa del alfarero y el alfarero no estaba. El alfarero estaba en la casa del alfarero. ¿Qué es lo que es esto? Casa de Dios. Y si usted viene a la casa de Dios, ¿con quién se va a encontrar? Con Dios, pues. Entonces, cada vez que venimos aquí a la casa del alfarero, tenga por seguro que el alfarero va a estar ahí en la casa. Cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, tenga por seguro que Dios va a estar en su casa. ¿Y qué es lo que va a proveer esto? Va a proveer palabra del Señor porque Dios está en su hogar, en su casa. Yo cuando pensaba en esto, yo decía, Señor, gracias porque el alfarero no estaba paseando en otro lugar. Gracias porque él quizá golpeó la puerta y el alfarero le abrió la puerta. ¿Sabe que el primero que lo recibe es el Señor cuando cruzamos esa puerta? Porque Él es el dueño de casa. El dueño de casa no es el pastor, no es la pastora, no son los líderes. El dueño de casa es el Señor, Él es el dueño de esta casa. Y si venimos a la casa de Dios, con Él hablamos, a Él le adoramos, con Él nos abrazamos, a Él le sentimos y por Él clamamos, por el Dios maravilloso de Jeremías. El gran alfarero está en este lugar, porque este es el lugar donde el Señor nos moldea con su palabra. Es aquí en su casa, amada iglesia, donde el Señor nos habla de diferentes maneras. De manera que usted y yo podamos entender el propósito que Él tiene con nosotros.
A veces decimos, no sé qué Dios tiene conmigo, no sé qué propósito Dios tiene conmigo, pero hay un gran plan y hay un gran propósito con nosotros. El enemigo va a intentar decirle y susurrarle al oído, decirle, tú no sirves, tú no tienes un propósito, mira cuánto te has equivocado, cuánto te has alejado. Dios nos dice, yo tengo un plan, tengo un propósito contigo. Si te he traído a la casa del alfarero es porque tengo un plan con Jeremías, le dijo. Jeremías tenía un plan, un propósito, que era anunciar las palabras del Señor. Entonces usted es valioso para el Señor. Pero al estar en la casa del alfarero, al estar en la casa de Dios, es aquí donde el propósito de Dios se manifiesta en su vida y en mi vida. Y podemos, si logramos entender las situaciones que vivimos. Aquí recibimos claridad, aquí recibimos su luz. Porque su palabra es luz, es lumbrera, es lámpara. Da claridad a su palabra. En la casa de Dios hay luz siempre. Amados, no hay nada más glorioso que escuchar a Dios en tiempo de sequedad, en tiempo de disturbios, en tiempo de tribulación. No hay nada más consolador que escuchar la voz de Dios diciéndote tranquilo, yo estoy contigo. Yo sé que más de alguno de ustedes lo ha experimentado, yo también lo he experimentado muchas veces. Que de pronto viene su palabra consoladora a través de su Espíritu Santo a mi corazón y me dice tranquilo, yo estoy contigo, no te impacientes. Sé paciente. Porque a través de la paciencia, como dice Hebreos capítulo 6, a través de la paciencia son alcanzadas las promesas de Dios. Entonces viene su voz aquí a hablarnos a nuestros corazones hoy día y a darle a usted la bienvenida en la casa del alfarero. Pero para estar en la casa del alfarero necesitamos acudir a ella. Es la única forma en que podamos recibir calma. Por eso que siempre recomendamos que independiente de las situaciones que vivamos, hagamos un esfuerzo por estar. Y por prestarle toda nuestra atención, dejemos los problemas en la casa o traigamos los problemas a las plantas del Señor. Mejor no los deje en la casa porque va a llegar a la casa y se va a encontrar de nuevo con los problemas. Tráiganlos para acá mejor. Traigan los problemas aquí a la presencia de Dios, pues. Cambiemos el caracho, pues. Sí, es verdad que hay cosas que nos afligen. Es verdad que hay cosas que nos perturban. A veces nos acostamos y nos despertamos con el problema. Pero cuando venimos aquí a la casa de Dios, algo ocurre. Porque la presencia de Dios se mueve en este lugar. Porque su Espíritu Santo obra a través de nuestras vidas, trayendo gozo, paz, tranquilidad. Y de pronto sentimos que es rico, que es sabroso. Y de salmista nos acordamos de él, ¿cierto? Cuando él dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, ¿cierto? Que desciende por la cabeza, baja por la barba y llega hasta el borde de la vestidura. Y en ese momento de comunión, en ese momento de armonía, dice su palabra que le envía bendición y vida eterna. Miren lo que tiene para darnos Dios. Y a veces no lo disfrutamos porque no estamos aquí. En la casa del alfarero. En la casa de Dios, hermano Raúl. Dios nos hace una cariñosa invitación a levantarnos del estado en el que nos encontramos, a ir a la casa de Dios, a la casa del alfarero. Obedezcamos a su voz. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14, dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. El verdadero Hijo de Dios, el verdadero discípulo, es aquel que hace lo que Dios manda. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos sobre la enemistad, sobre el mundo, que si nosotros nos hacemos amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios? Pero miren lo que dice Juan aquí a través de las palabras de Jesús. Si ustedes hacen lo que yo les digo, ya no son enemigos míos, ya son amigos míos. Ya ese nivel nos lleva el Señor cuando usted y yo obedecemos su palabra. Con la obediencia demostramos qué tan cerca estamos de ser sus discípulos.
Por otra parte, más atrás en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hemos venido hoy día a oír la voz de Dios que nos viene a hablar a nuestros corazones y nos dice, permanece en la casa del alfarero. Permanezcamos en la casa del alfarero. Lo segundo que quiero compartirles en esta tarde, la segunda lección tiene que ver con el trato del alfarero. Pero no es un trato cualquiera, el buen trato del alfarero. Porque todo lo que hace Dios es bueno. Dios no hace cosas malas hacia nosotros. Dios no le tiene mal a usted, oiga. Es que Dios se enojó conmigo. No, tranquilo. Dios le ama. Usted ama a sus hijos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y a veces está enojado con su hijo? Claro que sí, ¿no? Pero el hecho de que se enoje con su hijo quiere decir que no lo ama. Lo sigue amando, pues. ¿Por qué? Porque es carne de sus carnes, sangre de su sangre, está en su ADN ahí metido. Entonces no esté pensando que Dios dejó de amarle porque a lo mejor cometimos un error. No, Dios nos ama igual. Pero quiere que mejoremos. Y que no repitamos esos errores. Por eso el trato que tiene el alfarero con el barro, en este caso, que es usted y soy yo. Levante su mano derecha conmigo y diga, soy barro. Pero más convencido, dígalo, soy barro. Ya. El trato que tiene Dios con el barro es un trato de amor. Es un trato de disciplina. Jeremías asombra y aprende de la labor de este artesano. Qué importante que nosotros observemos y aprendamos de todo lo que vivimos en la vida. El Señor le dio una importante lección para que de esa manera pudiera compartirla con el pueblo de Judá. El profeta mantuvo toda su atención, por eso yo le decía, es importante mantener toda nuestra atención. Así como el chapulín colorado con la antenita bien paradita. Porque a veces el enemigo anda por aquí rondando como un león rugiente. Ustedes se ríen, siempre me echan talla porque asocio muchas cosas en mi cabeza. Pero es así. A veces el Señor trata de llamar nuestra atención, nosotros estamos distraídos. Pero el profeta estaba atento. Porque no solamente entró en la casa, sino que vio cómo se comportaba el alfarero. Y dice que en ese momento que él estaba, al entrar a la casa del alfarero, dice que él estaba trabajando sobre la rueda. Versículo 2, 3. Y descendía a casa del alfarero y aquí él trabajaba sobre la rueda. El alfarero no pierde su tiempo, oiga. Siempre el alfarero estará dispuesto a trabajar en usted, dispuesto a trabajar en mí. ¿Le da gracias a Dios por eso? Aunque a veces la gente le tiene miedo a que Dios trabaje en uno. Porque somos como este barro. Que a veces no tomamos la forma que Él quiere que tengamos. Pero ya vamos a profundizar un poco más en eso. Entonces, dice la Escritura que Jeremías prestó toda su atención y vio cómo el alfarero trabajaba. Notó que su rueda estaba andando. No es como las ruedas que hoy día, si usted va a la casa de un artesano, o lo más probable que algunos sí todavía mantengan ese mecanismo, que ellos movían el pie y echaban a andar la rueda. Hoy día todo es más eléctrico, todo más automático, todo más mecánico, y algunos presionan el botón y la rueda gira. Pero este artesano trabajaba duro. Tenía así una pierna, porque giraba, hacía girar la rueda. Si el barro pesa, ¿o no? El barro pesa. Y te había que hacerla girar. Y dice que lo vio trabajando. No lo vio sacando la vuelta. No lo pilló durmiendo. Lo pilló trabajando. Ahí estaba el alfarero trabajando. Y nota que el barro comenzaba a dar vueltas y ese barro logró ser una vasija. Pero dice que cuando él terminó de dar vuelta a la rueda, vio la vasija y dijo, esta vasija no me gusta como es. Yo digo, tanto trabajo,
Yo digo, el Señor dirá eso, tanto trabajo y al final no me gusta como queda. Porque el barro es rebelde el barro. Porque a veces el barro tiene cosas dentro que impiden ser moldeado y que quede bello el barro. Un pedazo de palo, astilla mejor. La última vez que dije un pedazo de palo, se rieron mucho. Entonces, deja ciertas grietas, y deja ciertas imperfecciones. Esa suciedad, esa impureza del barro. Quiero que me sigan esta imagen. El alfarero trabaja y ve y finaliza de dar vuelta a la rueda y se da cuenta, esto no me gusta. No quedó tan bonito como yo pensaba. ¿Y por qué no queda así? Porque había imperfecciones en el barro. El problema no eran las manos que moldeaban si el alfarero era un artesano profesional. Era perfecto en lo que hacía. El problema era el barro. ¿Y sabe qué es lo que hacía ellos? Muchas veces escuché que lo quebraban, pero es imposible quebrarlo porque no está todavía cocido. Los artesanos, cuando no les gustaba en aquella época la forma que tomaba la vasija o el jarro, lo que estuvieran haciendo, ellos pescaban esa vasija aún fresca, la apretaban y la volvían a tirar sobre la rueda, de manera que perdiera la forma. Présteme atención, por favor, lo que le quiero decir. El alfarero no le gustó la forma de la vasija. Y la única forma para volver a utilizar ese barro era tomar ese barro, apretarlo y volver a tirarlo sobre la rueda, fuertemente para que se aplastara con la fuerza de la rueda. A veces Dios va a permitir situaciones tan difíciles como esa, pero no te aflijas, porque no son cualquier mano las que hoy día te están tirando sobre la rueda, sino que son las manos del Señor, porque hay algo nuevo que quiere hacer contigo. ¿Sabes lo que me llama la atención de todo esto? Es que el artesano perfectamente podría haber dicho, este barro, esta vasija no me gusta, para afuera, pesquemos un montón de barro y hagamos algo nuevo. No, él no hizo eso. Ese barro imperfecto lo volvió a tomar. Dijo, esto quizás para el mundo no le sirve. El mundo es inútil, pero a mí me sirve todavía. Aunque no tiene la forma que yo quiero, pero a mí todavía me sirve este barro, porque todavía está moldeable. Todavía lo puedo tomar, todavía lo puedo moldear, y todavía lo puedo tirar sobre la rueda nuevamente. Este barro va a tomar nuevamente la forma que yo quiero. Dice que la forma que tomó el barro fue mucho mejor que la que tenía antes. Usted y yo seguimos sirviéndole al Señor. Dios no le va a cambiar a usted. Es decir, Dios no va a cambiar sus planes, sus propósitos con usted. Él quiere perfeccionarse en usted. Él quiere perfeccionarse en mi vida. Muchas veces el enemigo va a susurrarnos al oído y nos va a decir, ya no sirves. Tu tiempo se acabó. Tuviste tu oportunidad. Pero nunca es tarde para experimentar una nueva oportunidad de parte del alfarero. Para hoy día tomarnos, arrojarnos sobre la rueda y volver a comenzar. Pues dice su palabra que volvió a iniciar el proceso de formación. Hasta que en un minuto tomó la forma que mejor le pareció. Qué lindo es el Señor. Ese es el trato, el buen trato que el Señor tiene con sus manos tiernas, amorosas, para formarnos a nosotros. Amados hermanos, el lugar más seguro que usted y yo podemos estar es en sus manos. Es estar en las manos del Señor, estar ahí seguro. Sabemos que sus manos tiernas, amorosas nos van a formar, sus manos fuertes, poderosas, nos van a dar forma. Dejémonos formar. No nos pongamos rebeldes. Dejemos que Él nos forme, dejemos que quite, dejemos que Él coloque más en nosotros. Dejemos que el alfarero haga su trabajo. Que nosotros como barro no seamos estorbo para que el Señor levante vasijas de honra. Aun cuando usted y yo fallemos, estando en las manos del Señor, estaremos seguros.
cuando fallemos, cuando nos debilitemos, veremos que el Señor no se va a cansar con usted. Dios no se cansa con sus hijos. Dios no se cansa con usted. Aunque muchas veces no tomamos la forma que Él quiere. Pero en ese amor incomparable que Él tiene por nosotros, Él no se cansa de usted, Él no se cansa de mí. Él tiene amor, misericordia, compasión por nuestras vidas. Y ese es el trato que el alfarero tiene con el barro. Por último, estamos en la casa del alfarero y Él trata con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que provoca este trato? Amada iglesia, Dios tiene algo nuevo para usted y para mí. Dios tiene algo nuevo para nosotros. Ya que Él no tiene problemas de volver a comenzar. El problema es que a veces somos nosotros los que no queremos volver a iniciar. Porque sentimos y estamos tan apegados a lo que hemos vivido que sentimos que fue un tiempo perdido. No fue un tiempo perdido. Si usted lo hizo para Dios, es un tiempo invertido. Pero no tengamos miedo, no tengamos temor, no importando la edad que tengamos, lo que hayamos vivido, de volver a comenzar. No tengamos temor de eso. De iniciar nuevamente un compromiso, de iniciar nuevamente con Dios un servicio leal a Él. Dios no solo quiere darnos a nosotros forma, sino que también quiere darnos una nueva forma. Algo nuevo Dios siempre tiene preparado para nosotros. Ser un vaso de honra que glorifique al Creador, que glorifique al alfarero. Esa es la forma que Dios quiere darnos a nosotros como iglesia. Que glorifique al Creador de la vasija. Amados, no olvidemos que somos barro. Pero que un barro sin estar en las manos del alfarero no tiene forma. Pero un barro en las manos correctas tomará una forma que glorifique al Señor. El barro es barro moldeable en las manos del Señor, pero un barro fuera de las manos del Señor solamente, o sea, fuera de las manos del Señor simplemente es polvo. Es polvo, es tierra. Solo Dios tiene el poder para volver a hacer nueva todas las cosas. Por nuestras propias fuerzas no podremos, pero Dios sí tiene todo el poder para hacer todo nuevo en nosotros, para hacer un hombre nuevo, para hacer de usted una mujer nueva. A veces hay cosas que a nosotros no nos gustan de nosotros. Dios quiere hacer un hombre y una mujer nueva de nosotros. Porque el poder es del Señor. Romanos 9:21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? Dios quiere hacernos vasos de honra. Y eso es lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Quiere honrarle donde usted quiera que vaya. Tiene el poder para que podamos glorificarle, para que podamos servirle. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Mira lo que enseña el apóstol. No solamente hay utensilios que a simple vista parecen ser valiosos y que muchos de ellos son de adorno, sino que también hay de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Que si somos instrumentos en sus manos, seamos para la honra y la gloria del Señor y caminemos en santidad delante de Él. El Señor le explica claramente a Jeremías lo que quiere con su pueblo frente a esta visita en casa del alfarero. ¿Sabe lo que buscaba el Señor? Que el pueblo de Dios fuese honrado y que lo honrara a Él. Nada más que eso. Entonces revisemos hoy día el corazón. Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros.
Y hoy es la oportunidad de hacerlo. No mañana, hoy día. Hoy día que estamos en la casa del alfarero. Hoy día que estamos en su presencia. Hoy día que estamos delante de su palabra. Pongamos hoy día nuestros corazones en sus manos. No tengamos temor de volver a iniciar, de volver a comenzar una nueva vida con Él. De ser formados a la imagen de Cristo. Si eso es lo que quiere darnos. Esa imagen de Cristo. Que se vea reflejado el sentir del alfarero en ese momento que nos moldea. Que cuando nos mire, aquí a la tierra vea el reflejo vivo de Cristo en nosotros. Y quizás en ese proceso vamos a ser aplastados por el Señor. Quizás en ese proceso vamos a ser moldeados nuevamente. ¿Y sabe lo particular del barro? Y con esto finalizo. Es que a pesar de que el barro, cuando yo estudiaba esto, pensando en los artesanos que hacen estas vasijas, hay instrumentos que son de cerámica. Y si usted los quebra, no los puede volver al inicio. Pero tenía la particularidad de pensar en el barro, y el barro, a pesar de que queda rígido, se puede volver a usar. Si usted le echa y lo deja remojando en agua, lo va a poder volver a usar el barro. Entonces, esa cualidad tiene el barro de ser moldeable. Entonces, van a haber oportunidades en que el Señor nos va a quebrar y otras que el Señor nos va a aplastar. Pero no tengamos problema en eso, sino que permitámosle a Dios que Él trabaje en nuestra vida, que Él nos ponga en la rueda y que nos haga la imagen que Él tiene destinada para cada uno de nosotros en ese plan perfecto, en ese propósito eterno. Si Dios hoy día nos ha traído a este lugar, es para formar nuestras vidas. Dejémonos formar por Él y sin duda alguna honraremos al Señor y seremos un vaso de honra donde quiera que vayamos. Puesto en pie, démosle gracias al Señor.